Bien, bien, queridos amigos, qué gusto saludarles en esta Semana Mayor, Semana Santa, Viernes Santo. Reflexionaremos junto con ustedes sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Veamos cuál es su significado sobre estas frases últimas que Jesús pronunció en la cruz ya durante su agonía. Y lo haré también a través de un bonito libro pequeño, pues de pocas páginas, de la autora Judith Matisson, la titulado Las 7 últimas palabras de Cristo, el mensaje de la cruz para el día de hoy. Entonces empecemos, mis queridos hermanos, y compartamos juntos sobre estas últimas palabras que el Señor, cuando ya agonizaba, nos la dejó. Y la primera palabra nos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 23, 34. Y es la primera de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y es para pedir perdón. No para Él, sino para nosotros y para todos los que en futuras generaciones vendrán. Desde el dolor inenarrable de su amor, nuestro Señor Jesucristo pide perdón. Su voz se eleva al Padre para hacer este acto maravilloso. Probablemente todos hemos estado en algún servicio religioso, escuchando un sermón y deseando con ardor que alguien más de los que están sentados cerca esté no solo oyendo, sino escuchando este mensaje. Porque tal vez ese alguien verdaderamente necesita escucharlo. Hasta cierto punto creemos que somos nosotros los del sombrero blanco, guantes impecables, y que son los demás los que necesitan un cambio. Yo no. Pedro pensaba de la misma forma, y por eso cuando su maestro le aseguró que le negaría 3 veces, él discrepando le contestó: de ninguna manera, yo soy un creyente, te amo, Señor, eso nunca me sucederá. Sin embargo, todos sabemos que sí le sucedió, incluso a Pedro. El fiel y entusiasta negó a su Señor y luego, al darse cuenta de su humanidad, se sintió devastado. Ser humanos, de eso se trata la vida. Con todo lo emocionante y maravilloso que pueda ser esta, consiste en eso, en ser pecadores, seres que se decepcionan unos a otros, personas que fallan.
Vivimos bajo la tensión de un mundo imperfecto y de nuestra propia fragilidad. Tratamos de sentirnos mejor construyendo muros con nuestros propios elogios, imaginando ser superhombres, o llevando balance de nuestras buenas acciones. Pero finalmente siempre fallamos. Cuando miramos honestamente el pecado en nuestro mundo, podemos darnos cuenta de que allí también estamos incluidos nosotros. Seres humanos capaces de odiar y sentir ira. Solo nos queda la gracia de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que nunca seremos atraídos por una relación perversa o egoísta. Todos nos encontramos distantes de la gloria de Dios, como San Pablo nos recuerda. En realidad, Pablo puede ser una gran ayuda para nosotros en esta lucha. Durante sus primeros años fue el mejor para proclamar su superioridad moral y señalar los pecados de los demás. Nadie le ganaba cuando se trataba de encontrar la paja en el ojo y en el camino ajeno. Hasta que tropezó con el Espíritu Santo de Dios en un camino hacia Damasco. Cuando Pablo conoció a Jesús, sabía que era un gran pecador. Era capaz de caer en el asesinato, la lujuria, la santurronería y el rechazo hacia Dios. Al final, todos lo somos seres humanos. Somos esclavos de nuestras luchas humanas, del pecado, y nos da miedo no merecer el perdón. Negamos nuestra debilidad y nuestra culpabilidad porque somos incapaces de imaginar que Dios pueda perdonarnos siendo lo que somos. Tratamos de no conocer nuestro lado oscuro porque tenemos y tememos que la luz del perdón nunca pueda brillar sobre nosotros. Nos paramos a los pies de la cruz y solo vislumbramos el cielo oscuro, la muerte, la miseria. Jesús está muriendo y nosotros con Él, porque después de todo es nuestra culpa. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién te hizo esto? ¿Solo yo? Jesús, solo yo quien te negué, yo solo quien te crucifiqué. Frases hermosísimas del Santo Jesús. La crucifixión implica dolor para cada uno de nosotros porque fuimos nosotros quienes la ocasionamos. Hemos tratado de encontrar la responsabilidad y la culpa en otros protagonistas de este drama, pero somos nosotros somos ellos y nosotros lo hicimos. Culpamos a los fariseos porque constantemente perturbaron a Jesús a causa del sábado y de la autoridad que se adjudicaba. Estaban tan en lo cierto respecto a su liturgia y a sus reglas que destruyeron la compasión humana y los sueños de todos los fieles. No podían permitir que Jesús u otra persona sugiriera que todos somos igualmente pecadores ante los ojos de Dios. Culpamos a los fariseos de la muerte de Jesús. Culpamos a Pilato, símbolo de la ley, el orden y el gobierno.
Él tenía el poder de modificar el resultado, pero hizo caso omiso de su convicción personal, sucumbió ante la presión de los intereses especiales y ante su propia misión. Lo culpamos de haber asesinado a Jesús. Nos sentimos horrorizados ante la violencia de los soldados. Ellos golpearon a Jesús, se burlaron de él y perdieron toda capacidad para percibir el dolor que Cristo experimentaba. Culpamos a los soldados. Pero Dios sabe que nosotros somos los fariseos. Somos los que asesinamos los sueños de las personas, destruyendo sus almas y sus vidas con reglas que no dan vida, sino que la quitan. Escuchamos y vemos a Jesús dibujando dentro de un círculo del amor a todos los villanos y a las víctimas de este mundo hostil. Pero eso no nos gusta. Despreciamos la diversidad y el cambio. Destruimos la paz con el chisme, más las represalias que a veces nos hacen. No ponemos la otra mejilla, sino que al contrario, somos quienes la golpeamos y luego salimos corriendo. Aunque odiamos la idea, matamos a Jesús cada día con nuestra manera de vivir. Estamos esclavizados al pecado y no podemos hacer que sea diferente. Lloramos con Pedro porque recordamos los momentos en los que hemos cambiado de tema cuando la gente ha empezado a hablar de religión. Y también las otras ocasiones en las que hemos dicho, son buenas personas, pero no se adaptan a nosotros. Se sentirían fuera del lugar y de cualquier forma nunca serían felices en nuestro grupo. Pero no podemos escondernos o salir huyendo. Hoy reconocemos que somos fariseos, mojigatos de la era moderna. Como los soldados de Pilato, el dolor del mundo nos ha vuelto insensibles y racionalizamos nuestros corazones endurecidos. Y aún así, la visión de la cruz transforma las cosas. Incluso el centurión, un soldado, lo comprendió y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y qué maravilla. Alguien que a lo mejor muy poco conocía de religión o casi nada, pero sin embargo al ver ese momento tan despiadado de principio a fin, pues el Señor le iluminó, el Espíritu Santo le dio esa luz, de conocer que es el Hijo de Dios, aquel que está dando su vida por nosotros. Nosotros lo sabemos también, y en ese momento de comprensión plena que nuestro mundo cambia, la implacable persecución de la ley que nos condena queda a un lado. Y por eso le decimos Padre. Y lo dijo Jesús, perdónalos. Padre, perdónalos. Dios puede perdonarnos y lo hace. Damos gracias a Dios por este don imposible de expresar. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo vemos
en el libro del evangelista San Lucas, en su capítulo 23, 43. La promesa. Después de una cadena de rechazos que como un látigo crudentísimo laceraba su carne, una voz exangüe emite la tardía confesión de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y para la misericordia divina nunca es demasiado tarde. Y durante todo su ministerio Jesús nos enseñó que nuestra manera de pensar y de actuar no son las mismas de Dios. Los últimos serán los primeros, advirtió, para sorpresa del mundo. En una parábola Jesús nos cuenta sobre el dueño de un viñedo que paga la misma suma de dinero tanto a los obreros que habían llegado de últimos como a aquellos que habían trabajado todo el día. Estas no son las reglas del mundo. Luego, el Viernes Santo, en una cruz al lado de Jesús, un ladrón personificó el contraste entre las leyes del mundo y las leyes de Dios cuando le dijo al otro criminal: nosotros no los hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. El ladrón reconoció cuán injusta era la ejecución de Jesús. Un ladrón como él merecía la condena, pero no Jesús. Después, el ladrón hizo algo sorprendente. Dice, mis queridos hermanos, le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Fue una declaración de fe, no de un discípulo, sino de un criminal. Aquellos que esperábamos estuvieran junto a Jesús mientras pasaba la dura prueba, lo abandonaron. Pedro, el que decía ser fiel hasta la muerte, negó conocerlo. Otros se escondieron por temor. ¿Y quién habló de Jesús y de su reino? Un ladrón. La historia de la pasión está llena de personajes que hacen lo que menos se espera de ellos. Los discípulos se quedan dormidos. Los enemigos responsables de la muerte de este rabino, hijo de Dios, no son los romanos, sino los judíos. Ante su insistencia, un despiadado salteador fue dejado libre y un maestro de suaves maneras fue asesinado. ¿Y a quién se refiere a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios? No sus amigos y partidarios, no. Es Pilato quien clava en la cruz el título de Rey de los judíos. Es un soldado romano el que confiesa verdaderamente: este era hijo de Dios. Lo vemos en Marcos, capítulo 15, versículo 39. Como es usual, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios habla y actúa a través de quien Él escoge. Por una parte, Pilato vive según las reglas del mundo, encontrando inocente a Jesús. Acomoda los hechos en un ejercicio de pesas y balanzas y sentencia a Jesús y deja libre a Barrabás. Aún así, Dios elige usar a Pilato para que Él sea quien nombre rey a Jesús.
Qué contradicción, ¿verdad, mis queridos hermanos? Jesús dijo, el ladrón condenado, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y es irónico. Los discípulos se escondieron, los líderes religiosos se burlaron, pero fue el ladrón arrepentido e imploró el perdón. ¿Merecía el perdón este ladrón? No, según los estándares del mundo. Mientras vivimos, ¿no es cierto que obtenemos lo que merecemos? Si pecamos ahora, pagamos más tarde, ¿no es cierto? El crimen no paga. El inocente queda libre y los de cuello blanco ganan. De acuerdo con el mundo, el ladrón merece la condenación, merece la muerte. Para nuestra sorpresa y disgusto, el Mesías muere y el ladrón recibe las palabras: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez más queda demostrado y quedamos espantados. Los últimos serán los primeros. Dios lo hace de nuevo. Los obreros reciben la misma paga, incluso aunque su contribución al trabajo haya sido diferente. ¿Qué forma de llevar un negocio es esa? Por todo eso, mis queridos amigos, demos gracias a Dios. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Un gesto de ternura, misericordia que no necesita justificarse. Ante la madre nunca hace falta justificarse. Ante el discípulo amado, ante el amigo, tampoco. Jesús nació dentro de una familia pobre, trabajadora, sin reputación particular y sin pretensiones. Aunque hay poca información sobre sus primeros años de formación, tenemos la sensación de que vivió una infancia llena de seguridad y que recibió una buena educación religiosa dentro de un lugar que se sentía satisfecho con lo que tenía. Y no obstante, cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, se rodeó de discípulos y amigos, y ellos se volvieron el punto central de su vida y misión. Una y otra vez le preguntaban acerca de sus pretensiones, sus propósitos, su relación con Dios, a quien él llamaba papá. Abba. ¿Quién eres?, se preguntaba. ¿Quién dicen que soy yo?, Jesús le contestaba. Marcos capítulo 8, versículo 29. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?, nos preguntaba Juan el Bautista. Lo vemos en Lucas 7:20. Y un día de sábado, los que lo escuchaban preguntaron, sorprendidos: ¿de dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta la que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Jesús les contestó que un profeta solo en su patria
entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Lo vemos en Marcos, capítulo 6, versículo del 2 al 4. En Marcos, Jesús había hecho una pregunta significativa. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y luego, él mismo había dado la respuesta cuando dijo: quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El significado de la familia fue extendido más allá del orden del nacimiento, de la sangre y de las definiciones tradicionales de familia para incluir a los creyentes. Jesús amplió el concepto judío de por sí ya vasto de familia social extendida. Todas las personas debían tener un vínculo en la familia de Dios. Pero los años posteriores trajeron interrupciones entre los discípulos y seguidores de Jesús. Para el Viernes Santo casi todos se habían alejado de él. Lo habían negado. Habían abandonado a su amigo y Salvador. Jesús se encontraba solo. Luego llegaron María y Juan, el amigo de Jesús. Él se conmovió al verlos y entonces le entregó a cada uno una relación duradera, basada no en los lazos de sangre, sino en el amor. Mujer, le dijo a María, mientras señalaba a Juan: ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo: ahí tienes a tu madre. Lo vemos en el libro maravilloso de San Juan en su capítulo 19, versículos 26 y 27. Jesús, colgado en la cruz y en soledad, vio a sus pies a dos de esas personas de su vida que estaban atadas a él por amor y que permanecieron a su lado comprometidos incluso durante las horas de su muerte. María y Juan, los amados, estuvieron allí a lo largo de su dolor, fieles y compasivos. Al hablarles Jesús de esta forma, planteó una nueva definición de lo que hasta ahora entendían como familia. Mujer, tu hijo, amigo, ella es ahora tu madre. En ese momento tan conmovedor, Jesús nos dio una nueva perspectiva de familia. Esta vez más allá de la genética. Piensa un poco sobre su propia experiencia. ¿Recuerda a alguien que lo haya cuidado como lo habría hecho un padre? ¿Hay quien se haya acordado de usted en ocasiones especiales o que lo haya escuchado cuando se ha sentido desanimado? Probablemente ha dicho, refiriéndose a un amigo: es como el hermano que nunca tuvo. Durante su vida, ¿hay alguien que haya permanecido a su lado en momentos de enfermedad o traición? Esas personas son las que nos aceptan tal y como somos, haciendo caso omiso de nuestra petulancia, y perdonamos nuestros desaires egoístas. Esas personas se convierten en nuestra familia con su presencia de amor, fidelidad, paciencia y comprensión. Para los cristianos, la familia también trasciende los límites normales, de manera que todas las personas sean nuestras hermanas y hermanos. Dios ha tomado un mundo
de culturas y experiencias dispares y lo ha llevado hacia la unidad en la persona de Jesús. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No solamente alimentamos a nuestros niños cuando están sentados en sus sillas, sino que también alimentamos a aquellos que padecen el hambre, por ejemplo, en Somalia o en Brasil, o a lo mejor ahí a tu lado, o al frente de donde tú vives. He ahí a tu hijo. ¿De qué fuente obtenemos la energía y la compasión para acoger a todas las personas como si fueran parte de la familia? Dios Padre nos sostiene y nos motiva. Desde la cruz, Jesús pronuncia la bendición de la familia a todos aquellos que puedan sentirse solos en el mundo. Somos hermanos, hermanas, padres e hijos en Cristo. He ahí a sus madres, he ahí a sus hijos, he ahí a su Salvador, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienvenido a la familia. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Una confesión dura, la más dura del Evangelio, que nunca entendemos ni experimentamos como Él. Y para que no haya duda, pues los testimonian dos evangelistas. Ante el dolor que estremecía su cuerpo y el impacto de la cruz que nublaba sus ojos, Jesús gritó aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. La desesperación se apoderó de él, cuando también él se sintió solo e impotente, traicionado y atemorizado. En ese momento de plena humanidad, dudó de la constancia de Dios, no tenía futuro, se sentía abandonado. Tanto usted como yo hemos experimentado momentos de desesperación semejantes, bien sea que lo expresemos con palabras o no. Gritamos tal como lo hiciera Jesús: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué se enfermó nuestro hijo? ¿O por qué usa drogas? ¿Por qué perdimos nuestro trabajo? ¿Por qué no pasamos aquel proceso de selección? ¿Por qué murió nuestro amigo? ¿Por qué podemos padecer artritis o cáncer? ¿Por qué? ¿Dónde está el Señor? Dios, en medio de mi dolor y turbación, desesperación, si Dios es fiel y bueno, ¿por qué sufrimos? Ya hemos sido abandonados. Una expresión que refleja esa concepción de la vida como causa y efecto es crimen y castigo. Pequé ahora,
Peque ahora, pague después. Nos vemos en grandes dificultades cuando nos suceden los problemas. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Protestamos. O a veces nos damos cuenta de que personas que describiríamos como muy buenas están asediadas por los problemas y el dolor. ¿Por qué debemos sufrir? Nos preguntamos. Nadie ha sufrido tanto. Las cosas no son justas. ¿Tanto habrán pecado? El principio de causa y efecto pareciera no funcionar. Pongamos esto en otro ejemplo al lado de los anteriores. El que no tenía pecado. Jesucristo mismo, el que no había hecho nada malo, estaba muriendo en una cruz humillado. Padeció todo en su carne, se desangró, sintió sed, agonizó. Ningún principio de causa y efecto parece aplicar en este caso. Jesús sintió la desesperación y lo más profundo de su sed. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Y Jesús sintió la desesperación porque fue como todo uno de nosotros, plenamente un hombre que recorrió libremente nuestra historia humana. Nosotros sentimos desesperación, separación de Dios, porque somos seres humanos pecadores. No existe un patrón inequívoco mediante el cual un nivel de pecado particular, inmesurable, sea igual a un castigo igual y de la misma forma proporcionado, sino que estamos atrapados dentro de todo el pecado de la humanidad. A partir del momento en que nos rebelamos y tratamos de tomar la vida en nuestras propias manos, fuimos separados de Dios. Como una falla en la corteza terrestre, quedamos al borde de un precipicio que nos impidió permanecer en contacto con nuestro Dios vivificador. No pudimos y no podemos cruzar la línea de la falla para tocar a Dios. Está demasiado lejos. Estamos excesivamente enredados entre las complejidades de nuestro propio egoísmo y nuestra atadura corporal al pecado. Nos damos cuenta de la magnitud de los daños en nuestro mundo y de cómo nuestros pecados han desencadenado al hombre. En esta serie de uno tras otro y el más grave. Y nos viene la enfermedad, el odio, la muerte. Y en este momento sentimos angustia. ¿Cómo podemos mejorar las cosas? El mundo nunca se perfeccionará por sí mismo. Siempre tendremos dolor porque siempre escogemos pecado y separación antes que a Dios. Esa es la desesperación, impotencia. Nos aterra que nunca encontremos a Dios. El hombre de la cruz ha cruzado el precipicio hacia nosotros. Él se desespera. Su voz es como un eco de la nuestra. En su grito escuchamos y vemos que Dios verdaderamente comprende nuestro terror durante la separación. Dios entiende. Jesús lo dijo como nosotros también lo hacemos. Me siento abandonado. Me siento desesperado. Jesús, el que estaba libre de pecado, exclamó por nosotros: Dios mío, ¿por qué? Y la respuesta llegó pronto: tú, hijo mío, morirás para que todos los demás sepan
Nada puede separar el amor de Dios de los que imploran compasión y consuelo. Yo soy el Señor, su Dios. Te he enviado a ti para traerlos a ellos de vuelta hacia mí. La desesperación no es el final, es solo el llamado de auxilio. Yo vengo a salvarlos. Ustedes viven porque yo los amo y ustedes son míos para siempre. Quinta palabra, tengo sed. Juan 19:28. El anhelo acuciante, sed. Jesús arrastró la cruz por las calles de Jerusalén hacia la colina donde iba a morir. La mayor parte del camino solo. No hubo nadie junto a él que lo apoyara, que le diera una voz de aliento. Antes bien, la gente se burlaba de él. Los insultos y el rechazo caían sobre sus mejillas ensangrentadas. Simón de Cirene fue reclutado para ayudarlo a cargar la pesada cruz. Ese fue el único alivio que Jesús recibió. Luego, estando ya clavado, su única y sencilla súplica fue beber un poco de agua, pero a cambio le dieron vinagre. Crueldad. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo un compañero para su viaje hacia la muerte, ni un solo amigo compasivo. ¿Por qué la gente fue tan cruel cuando pidió agua? ¿Por qué Jesús estuvo tan solo mientras peleaba su última batalla? Juan aclara que Jesús recibió vinagre para dar cumplimiento a la escritura, según se relata en el Salmo 69. ¿Qué es lo que Dios quería decirnos con este salmo y con el vinagre? ¿Qué es lo que Dios quería que supiéramos a través del desarrollo de este drama de abandono, abuso y dolor? Dios quería que supiéramos que Jesús pide agua porque es como uno de nosotros. Siente sed, es humano, conoce la soledad, sufre y necesita el poder del amor de Dios. Jesús es uno de nosotros. A veces nuestro camino también es solitario. Cada uno es peregrino. Nuestra individualidad es un regalo milagroso, pero también es fuente de un sentido de aislamiento y soledad que crece en nuestros corazones por momentos. Nacemos solos y morimos solos. Nadie puede hacerlo por nosotros. Mientras desarrollamos talentos y experimentamos limitaciones en los eventos de la vida, es en soledad que vivimos las emociones, preguntas y misterios de nuestro caminar particular. A veces contemplamos el cielo nocturno y nos preguntamos si nuestra vida tiene algún significado. ¿Le importará a alguien lo que hacemos? Estamos solos. En nuestro recorrido nos encontramos con otras personas y establecemos relaciones. Puede ser que hayamos sido golpeados físicamente como Jesús, o puede ser que no, pero hemos sido despreciados o criticados. Nos han humillado y rechazado. La travesía a lo largo de nuestra humanidad no es fácil. A veces nos preguntamos si realmente hay alguien a quien le preocupe que estemos sanos o seamos felices.
Perdemos un trabajo y entonces necesitamos una voz de aliento. No fuimos incluidos en aquella lista de invitados, luego necesitamos amor. Nuestros hijos nos decepcionan, por lo que nos hace falta apoyo. Nos estamos volviendo viejos y necesitamos esperanza. Nuestros amigos están molestos o alguien ha difundido algún rumor sobre nosotros y no podemos rebatirlo ni hacerlo desaparecer. Ahí nos sentimos lastimados. También sufrimos a nivel físico. Nuestros cuerpos se debilitan. Nuestra espalda casi gime de dolor. Por supuesto, somos humanos y los cuerpos se desgastan y mueren. El miedo de nuestro dolor, debilidad o soledad, cuando nos preguntamos por el significado de la vida, nos sentimos sedientos del agua fresca, del consuelo de Dios, del poder del amor de Dios. Somos seres humanos y la vida nos agobia. ¿Quién puede entendernos? ¿Quién puede consolarnos? Agacharse junto a nosotros y estar a nuestro lado. ¿Quién puede sentir lo que sentimos y ofrecemos seguridad y auxilio? Dios. Pero también nos preguntamos, ¿está Dios tan lejos, en lo alto, que somos insignificantes y nos sentimos separados de Él? ¿Puede realmente un Dios tan poderoso escuchar cuando gritamos, tengo sed? ¿Cómo sabemos que a Dios le importa? Lo sabemos porque las Escrituras nos dicen que Dios ya ha pasado antes por este camino que llamamos vida. Dios en Jesús caminó el sendero polvoriento de la inseguridad y lo hizo solo. Con compasión de Dios tocó a los leprosos y fueron sanados. Dios, nacido en Belén como un ser humano, lloró por la debilidad de la ciudad de Jerusalén y por la muerte de su amigo Lázaro. Dios sabe lo que es sufrir. Dios fue traicionado por Judas y sus amigos más fieles se perdieron entre la multitud ardida y escandalosa cuando más necesitó su aliento y su apoyo. Dios en Jesús fue tentado por el poder y la riqueza. Dios conoce nuestro dolor, nuestro caminar, porque Dios en la persona de Jesús ha experimentado las luchas humanas. Jesús es uno de nosotros. Ha conocido nuestra soledad, nuestro dolor. También ha clamado por el amor de Dios. Tengo sed, tengo sed. Podríamos sentir desesperación si Jesús no hubiera recorrido nuestro camino humano. En su angustia y en su lucha podemos ver nuestras propias pruebas y decepciones. Dios sabe que necesitamos estar plenamente seguros del sólido amor que Él nos tiene. Y así Dios, en la persona de Jesús, tomó el manto de la humanidad, sufrió y venció por todos, para que supiéramos que alguien nos ama. Nos vamos solos por el camino. En los momentos de dolor más profundo, Jesús se inclina para acompañarnos y nos dice, yo soy tu compañero en este caminar. Y la historia no termina aquí. Alrededor de nosotros hay quienes tienen sed de comprensión o de cariño, tal como nosotros. Tengo sed. Clama una madre con sus niños que no tienen hogar. Tengo sed. Llora alguien que padece una enfermedad mental. Quédate conmigo. Suplica la viuda solitaria, el niño abusado o el individuo que muere de cáncer. Por favor, regálame un vaso de agua fresca, dice el estudiante, acosado por la cultura de la droga. Los gritos de los seres humanos suben desde las cruces de sus vidas cotidianas. Jesús oye
Jesús sabe, y Jesús no solo conforta a los hombres, sino que también nos inspira a llevar el agua de la vida hasta aquellos que tienen sed. Porque Dios nos ha amado en Jesús. Nosotros a la vez recorremos con los demás el camino humano que es común a todos. Y cuando nos golpea el dolor, nos agachamos para tranquilizarnos y ayudarnos. Con gentileza ponemos en sus labios el agua fresca del amor y les mostramos con nuestras acciones que el amor nos ha devuelto a la vida y queremos lo mismo para todos y para ellos. Con confianza podemos ofrecerles apoyo y esperanza. No tengas miedo. Jesús entiende. Dios está contigo. Y de la misma forma, se lo digo hoy, amigo mío, si su caminar es doloroso o aterrador, si se siente solo o débil, no se dé por vencido. Jesús recorrió nuestro camino hacia la muerte. Él entiende. El agua fresca del perdón es suya como tan sólida pedirla. Amigo mío, Jesús le dice, yo soy tu compañero en el camino de la vida. Tome la mano de Jesús y beba del agua de vida eterna. Sexta palabra, todo está cumplido. Lo vemos en Juan 19:30. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan, la buena nueva de Jesucristo. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Carne y músculos, cerebro y nervios, pulmones, ojos y pies. La palabra se hizo carne y sangre. Dios con nosotros en la lucha humana, en nuestra lucha. Pero significó más que solo tentaciones en el desierto o que nuestras banales nociones sobre la virtud combatiendo contra el egoísmo. Cuando Dios tomó la forma de Jesús, el Cristo, la batalla fue cósmica. La luz entró y brilló en la oscuridad del pecado y como Juan dijo al principio, las tinieblas no la vencieron. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús anuncia que ha venido a cumplir la misión de Dios entre su pueblo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesús reclama el lugar que le pertenece, la autoridad que tiene. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el agua viva. Y luego, yo soy la luz del mundo. La luz, nos recuerda a Juan, ha venido a brillar donde antes había oscuridad. Esta luz del Dios que vive se encontrará con nuestras tinieblas y nos hará regresar a los brazos del Dios que nos ama. Ya sea que suframos, que no creamos, que tengamos enojo contra los sucesos de la vida, que estamos desanimados, avergonzados o nos sintamos culpables. La luz del mundo ha venido para sacarnos de la oscuridad. Y Jesús, la luz, deja al descubierto nuestro interés mezquino. La luz de Jesús, la palabra hecha carne, manifiesta nuestro pecado personal y comunitario ante la luz del Salvador.
Vemos que el pecado es mucho más que una lista de acciones equivocadas o la suma de todos nuestros errores combinados. El pecado se da a pesar de toda la bondad que podamos tener. El pecado es más grande que todos nosotros juntos. Es verdadera oscuridad. Solo Jesús puede hacerse cargo. Jesús da a conocer la verdad, que somos demasiado frágiles, demasiado débiles como para sobreponernos a nuestros pecados. Solo Jesús, la luz del mundo, puede hacerlo. Y ahora Juan nos lleva delante de la cruz, acercándonos a los últimos momentos de la batalla entre la luz y las tinieblas. Jesús se hace cargo y confirma su autoridad. En el huerto de Getsemaní no espera para ser arrestado, sino que, conociendo todo lo que estaba por sucederle, se ofrece. ¿A quién buscan? Desde la cruz imparte instrucciones a Juan y a su madre para que cuiden el uno del otro. Luego da cumplimiento a las escrituras pidiendo algo de beber. Jesús, huesos, músculos, pulmones, ojos y pies dolientes, no obstante, se hace cargo. La luz brilla, incluso aquel viernes de Dios, mientras el cielo se oscurece. Y entonces dice, todo está cumplido. Inclina su cabeza y entrega su espíritu. Obedientemente, la palabra hecha carne entrega su espíritu y muere. ¿Qué significa que todo esté cumplido? Para Pilato y los oficiales gubernamentales, haber terminado con Jesús, deshacerse de él, fue un descanso. Ya era suficientemente problemático tratar de gobernar un pueblo con una cultura totalmente diferente a la romana. Para el tiempo de Pascua debían preverse posibles manifestaciones teniendo en cuenta el número de personas que llegaban a la ciudad para celebrar su fiesta religiosa. Un levantamiento solo generaría prensa negativa ante Roma y Pilato. Con su ambición no necesitaba otro inconveniente: haber terminado con Jesús, incluso ante el riesgo de liberar a Barrabás. Era un alivio. Terminar con Jesús era una necesidad para los líderes religiosos. Se querían mantener en el control y en el poder. Jesús era ofensivo con aquellos que se creían los superiores. Y tener tantos judíos detrás de él resultaba una amenaza. Querían recuperar su negocio tal como era antes. Una Pascua en la que pudieran cobrar altas tarifas por el sacrificio de animales. Sin más historias fantásticas que de este hombre, Jesús y sus sanaciones. Y estaban lejos de aguantar sus autoproclamaciones como el Hijo de Dios. Ya habían tenido suficiente con él. Había que dejar que la gente se calmara y luego regresarían a la normalidad. Entre más pronto se acabara con él, mucho mejor. Las multitudes lo olvidarían después de un tiempo, cuando ya no lo vieran más. Los discípulos sentían muy diferente. Para ellos haberse cumplido significaban el fin de un sueño. Todas las ocasiones en las que en los últimos días Jesús les había advertido, les había dicho que los iba a dejar, habían decidido no creer. Luego, conmocionados ante las peligrosas realidades de su arresto, juicio y crucifixión, se habían escondido en la oscuridad. Habían perdido el coraje y habían huido en los últimos momentos. Su pérdida era más grande que la carne y la sangre. Con Jesús se iban sus esperanzas en una victoria política o en la llegada triunfante del Mesías esperado. Todo se había arruinado, había naufragado. Para los discípulos, la batalla estaba perdida. Habían ganado las tinieblas. Todo
había terminado. Para Jesús, cumplirse era algo más profundo. Todo está cumplido. Era la palabra de Dios pronunciada por la boca del Hijo de la Luz a un mundo en tinieblas. Anteriormente Jesús había dicho: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Juan 17:4. Jesús sabía que había cumplido su propósito incluso en la muerte. Morir era obedecer y se sentía satisfecho. Toda su vida había tenido un propósito que siempre había apuntado hacia Dios. Su clamor anterior, ¿por qué me has abandonado?, fue borrado al entregar voluntariamente su vida al grandioso plan de Dios. He hecho lo que ordenaste. Dios, todo está cumplido. Todo se ha realizado. Nadie le robó su vida, pese a lo que pudieran haber pensado. Él la dio porque en la lucha cósmica entre la luz y las tinieblas era necesario morir. Las tinieblas no vencieron. Y cuando nos encontramos en nuestras tinieblas, ¿cómo debemos actuar? Cuando alguien nos tilde de malvados, aunque seamos de carne y hueso, no debemos dar paso fácilmente a la desesperación. La luz está allí. Jesús, la palabra hecha carne, la luz, peleará contra las tinieblas. Aquellos gobernantes no le quitaron la vida, más bien Él actuó con obediencia al plan de Dios. La luz todavía se hace cargo. Jesús dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Juan 14:1. En la hora de nuestra muerte es posible que gritemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la luz viva nos responde: yo siempre estoy contigo. Tú eres mío. Ven a casa. Tu misión se ha cumplido. Todo está cumplido. Cuando las luchas de la oscuridad se ciernan sobre nosotros, haciendo que nuestros días se nublen hasta quedar tan oscuras como la noche, ¿cómo debemos enfrentarnos a ella? Nosotros somos demasiado frágiles y demasiado débiles para vencer el pecado. ¿Cómo debemos enfrentarnos al suicidio, a la muerte producida por un conductor embriagado? ¿Cómo debemos enfrentarnos a la oscuridad de un niño que está muriendo, o a la ansiedad producida por nuestros propios arrepentimientos por aquellos que no podemos perdonar? ¿Cómo podemos vivir en un mundo tan oscuro en el que nos matamos unos a otros en el nombre de la paz e ignoramos los gritos silenciosos del vecino solitario que vive en nuestra manzana, o a nuestro alrededor, o a nuestro lado, o al frente? Y cuando amamos más los objetos que a los niños, ¿cómo debemos enfrentarnos a la oscuridad? También nosotros debemos apuntar hacia Dios. Ese es nuestro objetivo. Y debemos recordar la palabra hacia la carne allí en la cruz. Él nos dijo que debíamos cuidar los unos a los otros. Ustedes son los sarmientos. Juan 15:5. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Juan 15:13. Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes, porque yo, al elegirlos, los he sacado del mundo. Juan 15, versículos 18 y 19. Ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. Para aquellos de nosotros inmersos en la lucha de la oscuridad de la vida, desde la cruz llega la palabra hecha carne: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. Voy a prepararlos un lugar. Juan 14:2. Todo está cumplido.
Juan 19:30. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el plan de Dios se busca que los seres humanos sean lo que son, que vivan plenamente toda la bondad que poseen. Los niños son creados irrepetibles con sus propios destinos y siendo positivos se les permite que se desarrollen como personas íntegras. No se supone que debamos cambiar a los demás para que se acomoden a nuestras maneras, ni ridiculizar a los que sean diferentes de nosotros. Estamos aquí para ayudarles a hacer aquello para lo que fueron creados. En las luchas por mantener el control, es útil saber que también Jesús se enfrentó a la negociación para conseguirlo. En el huerto de Getsemaní oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Acaso no fue como nosotros orando y deseando no tener que morir y que pudiera controlar su destino? No anhelaba cambiar la historia, controlar las personas a su alrededor con el fin de salvarlos. Aparta de mí esta copa. Jesús peleó con su realidad tal como nosotros lo hacemos. No quería morir. Luego, en la cruz fue completamente humano. Tuvo sed, manifestó su preocupación por su madre y su amigo. Se sintió molesto con Dios por haberlo abandonado. Dio la pelea para vivir, luchó para perdonar y luego, en un momento de grandeza y sencillez, se desprendió. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. La última de las 7 palabras de Cristo en la cruz es también la cercanía definitiva. Jesús hizo lo que tenía que hacer, entregó su vida de nuevo a aquel que nos da la vida, el aliento y la esperanza. En las manos de Dios puso todo su ser. La gran búsqueda humana es insensata, es tratar de controlar a Dios o ser Dios. Buscamos complacer a Dios con la oración o con los hechos. Tratamos de manipularlo con el fin de vivir más tiempo, de deshacernos del dolor y los problemas o de ser más prósperos. Así es nuestra autoveneración, decidiendo que sabemos lo que más nos conviene a nosotros mismos y a los demás. Desafiamos el poder de Dios ejerciendo el nuestro. Negamos el dominio que Dios tiene sobre nuestra vida cuando no le pedimos ayuda. Pretendemos ser Dios tratando de controlar a los demás. Y el punto máximo al que llegamos con respecto al control es tratar de negar o controlar la hora de nuestra muerte. Vuelve sus ojos a Jesús hoy. Él, que tenía el poder de Dios, decidió no intentar tener el control. Al contrario, como un ser humano se desprendió, dejó su destino en las manos del Creador, quien ha prometido amarnos eternamente. Jesús sabía que es aquello en lo que tanto necesitamos creer, que Dios nos ama más allá de nuestro entendimiento o de lo que merezcamos. Dios tiene el control y eso es bueno. Hoy
Oramos con nuestro Señor Jesús. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. El Hijo se entrega y así nos muestra el camino. Nadie tiene amor más grande. Ser espíritu es poder entregarse. El espíritu le da sentido a la carne. Entregarse al Padre es cerrar tu ciclo posible, es ser feliz. Ahí donde parece agonizar la esperanza, la certeza, es ya visión y ofrenda. La misericordia no es vacío ni renuncia, sino donación y recreación. Todo nace de nuevo. La vida es posible. La cruz es paso de encomienda, es misión, es aliento fecundo. El último suspiro es el eco del primer soplo divino, el que vació sobre Adán. Se engendra al hombre nuevo. El Espíritu sopla donde quiere. Ha querido soplar aquí. Nos ha convertido en aliento de Dios. Por Él podemos alentar al mundo en su trance amargo. El vino bueno, abundante, el mejor es escaseado en la tierra. Al Padre, origen de toda vida, vuelve el Hijo en un acto que es también humano. Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. El banquete ha empezado.